Antonio, buenos días. Antonio, buenos días. Antonio, buenos días. Antonio, ¿me confirmas que me estás escuchando, por favor? Yasmín, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. ¿Usted cómo se encuentra? Bien, gracias a Dios. Bueno, vamos a dar unos minuticos mientras, a ver si ingresan más estudiantes, solo llevamos dos. Vale, listo.
Bueno, vamos a dar inicio entonces. Muy buenos días para Yasmín y para Antonio. Me confirman que ahí me están escuchando bien y me ven, por favor. Sí, profe, yo sí le escuché bien. Listo, Yasmín, muchas gracias. Bueno, no sé, Antonio de pronto tiene problemas de abrir el micrófono. Intenta, si no, escribes, por favor, ¿listo? Bueno, el grupo pues es de más estudiantes, pero no se conectaron sino ustedes dos. Están reportados para iniciar formación de fase 3. Entiendo que tienen pues inconvenientes por el tema de conectividad, que se les ha dificultado de pronto esto, que por temas de tiempo también pues tienen inconvenientes. Entonces, vamos a hacer pues un ejercicio donde la idea es facilitarles a ustedes el tema de la formación, por eso los incluí en el grupo de WhatsApp. Ustedes ahí tienen mi contacto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo hoy les voy a explicar la temática que se va a trabajar y por medio del WhatsApp yo les voy a enviar la información. Sin embargo, con Antonio pues ya hemos trabajado algo, él ya me ha enviado una información, entonces para que pues revises si hay algo pendiente para que lo envíes, ¿listo? Entonces, yo les explico la temática, vamos a tratar pues de ver varias en una sesión, les explico la temática y les dejo las actividades. Para fase 3 corresponde 2 talleres, ¿sí? Un taller que es de fotografía, donde vamos a enviar la fotografía del producto. Ya casi todos los que han estado en fase 3 tenían esa fotografía, entonces simplemente es revisar que cumpla con las características de una buena fotografía y la pueden enviar, ¿sí? No hay inconveniente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la entrega de las actividades? Ustedes tienen un aula, pero no sé si ya les dieron la clave para ingresar. Yasmín, ¿me confirmas, por favor? No, profe, incluso yo en las otras clases ese ha sido mi inconveniente también porque no tengo ni usuario, ni contraseña, ni dónde enviar las tareas. Listo. Entonces lo vamos a trabajar por WhatsApp. ¿Listo? Ustedes me la envían, yo creo una carpeta, hablo con la coordinación y ellos me habilitan para que yo les suba las actividades. Entonces no trabajan en el aula, solamente trabajan enviándomelas por ese medio. ¿Listo? Vale, profe, pero la fotografía, o sea, yo no he tenido clases de fotografía hasta ahorita con usted ni nada, o sea, tiene que tener algún ángulo, o sea, algo novedoso o cómo. Que sea una buena fotografía donde se vea tu producto, qué vende, cuál es tu idea de negocio, Yasmín? ¿Cuál es tu negocio? Es elaboración de ropa interior. Ok, ¿tienes una fotografía de pronto de una prenda? La que muestras a los clientes de pronto. Sí, sí tengo un. Esa nos sirve, no hay problema para que no nos compliquemos. ¿Listo? Vale, listo, profe. Bueno. Bueno, ¿alguien ingresó con invitado? ¿Me regala el nombre, por favor, para la asistencia? Buenos días, profe. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Eh, Bien, gracias. Sí, soy Luz Daria, ahorita acabé de ingresar, Luz de acá Daria. de los Andes. Listo, Luz Daria. Acabamos de ingresar también. Lo que pasa, pues solamente tenemos 3 contigo conectados, entonces les estaba comentando cómo vamos a trabajar en el tema. Espérenme que están ingresando otros para repetir. Bueno, profe. Daria. Janet, buenos días. Buenos días. Bueno, tú eres la que estaba escribiendo por el WhatsApp, sí, que no podía ingresar. Sí, señora, pero ya pude ingresar. Listo, sí, es que a veces se nos demora un poquito, pero ya veo que ya están ingresando. Entonces, listo. Bueno, entonces tenemos 4 conectados. Les estaba comentando a sus compañeros la metodología, ¿sí? Ustedes están inscritos para fase 3. Fase 3 corresponde a 2 talleres. El primer taller es un taller de fotografía, ¿sí? Donde yo les voy a explicar las características que debe tener una fotografía, cómo se debe tomar, etcétera. Y la actividad que ustedes deben realizar de allí es el envío de la fotografía de su producto, ¿sí? O su servicio, de acuerdo a la idea de negocio que ustedes han trabajado hasta este momento. La gran mayoría ya tiene esa fotografía, entonces solamente la verifican, que esté bien, pues que se vea más
digamos que de buena forma, esa fotografía y la van a enviar. No tienen acceso al aula, entonces vamos a trabajar por WhatsApp. Ustedes me van enviando por interno las actividades y yo las voy cargando. Igual por el WhatsApp les voy a enviar la información del curso, la temática para que ustedes la tengan ahí, la puedan leer también y puedan hacer el envío de las actividades. Yo les voy a explicar ahí, sin embargo, qué es lo que debemos hacer, ¿listo? Porque entiendo por temas de conectividad, por temas de tiempo, pues se les dificulta de pronto un poco el proceso, lo vamos a trabajar así, ¿listo? Bueno, ese es el primer taller. De ese taller se desprende un tema que es el lienzo Lian Startup. Ustedes hicieron en algún momento un modelo Canvas que resume todo su idea de negocio, ¿sí? Donde ustedes hicieron un análisis de cuál era su propuesta de valor, de cuáles eran sus clientes, de qué se trataba su negocio, cuáles eran sus fuentes de ingreso, qué costos iban a tener para desarrollar ese producto o ese servicio, cuáles eran sus canales para distribuir, para comunicarse, bueno, etcétera, ¿sí? Ese era el lienzo Canvas. A partir de eso, ustedes hicieron pues todo un estudio para poder determinar cómo iba a ser su negocio. La metodología de Lian Startup, porque no es ya un resumen de ese negocio, sino es una metodología que se aplica. Entonces, esa sería la segunda actividad. Ustedes deben desarrollar ese lienzo. Ya se los voy a explicar también en qué consiste la metodología y cómo se desarrolla. Esa sería la segunda actividad y la más importante de la aprobación de la fase. ¿Sí? Esa es digamos que es la más robusta, la que de pronto se les va a dificultar un poquito, o no dificultad, sino que necesitan un poquito más de tiempo para hacerla. Más de tiempo, estoy hablando 10 minutos, no se van a demorar más en ella. Entonces llevamos dos actividades, la primera la fotografía y la segunda el lienzo. Y el siguiente taller de esta fase corresponde a habilidades comunicativas, la capacidad que tenemos para comunicarnos con los demás, en el caso de ustedes viéndola desde el negocio, con sus clientes, con sus proveedores, etcétera, ¿sí? Entonces, de esa actividad vamos a entregar, de ese último taller lo que se entrega, es una lista de 10 dificultades que se presentan en el proceso de comunicación. Entonces, ustedes van a tomar una hoja y van a escribir 10 dificultades que se me presentan cuando yo me comunico con otras personas. ¿Sí? Entonces, de pronto el idioma, de pronto la barrera de las emociones, ¿sí? Esa es una dificultad que se presenta. El no escuchar sin el oír en la otra persona. Temas así, es escribir 10 dificultades que a ustedes se les presenta, sin embargo, yo también les voy a hablar del tema y de ahí pueden tomar información. Esas son las tres Ay, profe, actividades. por favor. Señora, Janet. Es que se me tildó esto y no escuché bien lo que estabas diciendo. Sí, señora. Última, llevábamos dos actividades, ¿sí? Fotografía y lienzo. Y la tercera es una lista de las 10 problemáticas que se presentan, de 10 problemas que se les presenten en el momento de comunicación, ¿sí? Es hacer una lista únicamente. Esas son las tres actividades que ustedes deben entregar para poder aprobar la fase 3. Profe, no escuché la segunda. La segunda es desarrollar el lienzo Startup, Lian Startup se llama así. Ya se los voy a presentar ahorita y les voy a explicar cómo se realiza. ¿Cómo se llama? Lian Startup. Eso es una metodología, ya se las voy a explicar y ya les digo cómo se realiza, ¿listo? Entonces, en total deben entregar 3 actividades. Yo les voy a enviar la información por el WhatsApp para que ustedes la vayan realizando. Acá les voy a ir explicando cómo se hace, ¿listo? Entonces, claro, esas son 3 actividades que vamos a desarrollar y todo lo vamos a hacer por el envío por el WhatsApp, ¿listo? Hasta ahí vamos claros, ¿sí? Sí, profe. Listo. Bueno, voy a explorar la cámara para poder empezar. Entonces vamos a iniciar. Amanda, buenos días. Que también tiene problemas de audio. Bueno, entonces vamos a empezar con la información del primer taller, ¿sí? Esta información, como les decía, tiene que ver o se relaciona con el taller de fotografía del producto. Acá de una vez les está diciendo cuál es su actividad. Dice: el estudiante tomará el pantallazo donde expondrá la fotografía que realiza su producto.
Esta será cargada al aula correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? El envío de la fotografía de nuestro producto, ¿sí? Eso es lo que debemos realizar. Yo les voy a hablar entonces de la importancia de esa fotografía, ¿sí? Esta es la temática, ya se las voy a compartir en un momento, mientras voy hablando, si quieren pueden ir buscando, si encuentran la fotografía de su producto, que la tengan por ahí a la mano. Entonces, este taller que busca orientarlos para que ustedes entiendan la importancia de la fotografía de los productos, que sirvan, ¿sí? Para en ese momento de la venta, que es lo que ustedes quieren realizar. Finalmente, ¿qué queremos hacer? Llegar a través de esa fotografía, de esa imagen, a nuestros clientes y que ellos nos compren. La gran mayoría está trabajando el tema online, redes sociales, ¿cierto? Ustedes están haciendo la venta a través de las redes sociales, a través de campañas en algunos casos, y otras personas tienen unos catálogos, pero los tienen catálogos digitales, ¿sí? Entonces, ustedes a través de esa fotografía que están utilizando el producto es que van a enamorar a su cliente para decirle sí, cómpreme el producto o servicio que yo estoy prestando. Esa fotografía es la manera de comunicarse con ellos, ¿sí? Es el primer, la imagen que ustedes van a dar de primeras frente a su producto o su servicio. Con eso los van a conocer, ¿listo? Entonces, la fotografía de un producto se usa para presentar de manera atractiva los artículos o los productos potenciales de nuestros clientes. ¿Esto qué quiere decir? Que la foto del producto es fundamental en todo negocio. Debe ser bien aplicada porque va a realzar el valor y la percepción visual de la marca. A través de ella despertamos el interés del consumidor. ¿Listo? Hasta ahí lo que les había hablado, que lo que buscamos es que el cliente se interese por nuestro producto y nos compre. Entonces, esa fotografía debe buscar esas características que tiene ese artículo para la venta. Entonces, si yo hago lo mejor en la fotografía frente a cómo voy a exponer mi producto, busco que se vean las características primordiales, que él entienda temas de textura a través de esa fotografía, que él pueda entender tamaño a través de esa fotografía, pues obviamente estoy dándole una realidad a mi cliente y le estoy mostrando lo que yo quiero ofrecerle. Dentro de las fotografías existen dos tipos de fotografía, la fotografía del producto y la fotografía publicitaria. Aquí las estamos viendo, a la izquierda ustedes evidencian la fotografía de un producto y a la derecha ya una fotografía que es más publicitaria. Si ustedes ven la fotografía publicitaria va más a la marca, ¿sí? Ya tiene como una imagen, ¿sí? Que refleja una marca de un producto. Mientras que en la otra vemos son las características especiales o nuestra parte visual va directo a las características especiales de ese producto. Nosotros entendemos que en este caso es una loción, ¿sí? Es un producto lo que se está vendiendo. Entonces, la foto del producto es la que utilizamos en catálogos, en páginas web, en e-commerce, ¿sí? Porque lo que hacemos es mostrar los productos que nosotros tenemos, ¿sí? Estamos enfocados a eso, a darle el producto a nuestro cliente. Mientras que la fotografía publicitaria es aquella que encontramos en revistas, en anuncios publicitarios, espectáculos, periódicos, etcétera, porque allí vamos a mostrar una marca, una imagen, ¿sí? Ya entonces es un tema más elevado en el nivel de fotografía. Nosotros vamos al producto, ¿sí? Vamos a empezar por esa fotografía. Cuando ya llevemos tiempo con nuestro negocio, que ya hayamos hecho una buena inversión, que realmente hemos evidenciado que nuestro negocio está creciendo, pues ya pasamos a invertir en un tema de fotografía publicitaria. Por ahora lo hacemos a través de una fotografía de producto. La fotografía de producto, pues utiliza unos colores y una iluminación más formal, ¿sí? Digamos que es mucho más sencilla de realizar, pero es mucho más seria, vamos enfocados a un producto. Mientras que la publicitaria ya va a ser un poco más creativa, necesita mucho más diseño, porque acá vamos a transmitir no solamente la idea de un producto, sino un mensaje, una marca, una esencia, un lema, ¿sí? Una historia que queremos mostrarle a nuestro cliente. Entonces ya el tema es mucho más creativo en la fotografía publicitaria. ¿Listo? La fotografía de e-commerce busca pues mostrar aquellos detalles del producto. Entonces hay algunas estrategias que podemos tener en cuenta para ello. Lo que les decía, busca siempre que ustedes a través de esa foto que están enviando puedan decirle al cliente, mire, este es mi producto y lo que yo le quiero entregar, ¿sí? Y que de la mejor manera y lo más explícito sean ustedes a través de esa fotografía para que le entienda ese producto.
Eso es lo que buscamos a través de ese tema de las redes. La fotografía de catálogo busca mostrar el producto tal cual es, ¿sí? Entonces, aquí las características que tiene, lo que les estoy comentando. La publicitaria ya es un concepto que tiene la empresa, un lema, una historia, una marca, eso es lo que buscamos transmitir. Se necesita de experiencia, habilidades y creatividad para convertir la foto de producto en una foto publicitaria. Por eso les comentaba, vamos a iniciar por una foto de producto siempre, empezamos con esta en nuestro negocio y ya vamos adquiriendo experiencia, ya vamos adquiriendo herramientas y de pronto se necesita más inversión, incluso una persona que nos genere esa fotografía publicitaria. Entonces se requiere de más temas específicos para poderla realizar. ¿Qué es importante tener en cuenta dentro de la fotografía de nuestro producto? La iluminación. Entonces, aquí, a la hora de tomar una fotografía, buscamos que ésta sea atractiva, ¿sí? Que a la visual de nuestro cliente realmente se interese por ver esa foto y por ver nuestro producto, por tomarse el tiempo de analizarlo y determinar si realmente es lo que quiere. Para tomarla, entonces, existen dos tipos de luces. La luz natural y la luz artificial. La luz natural, pues la encontramos en nuestro ecosistema. La artificial necesitamos de ayuda, ¿sí? De algunos elementos para poderla aplicar. Esta luz se vuelve, o viene una escala para determinarla, se vuelve de cálida a neutra y a fría. Hay que entonces entrar a determinar cuál sería la ideal. La que más escogemos y la que más tomamos para este tipo de fotos es la luz natural, ¿sí? Pero, pues a veces requerimos de esa luz artificial. Si lo hacemos con una luz natural, sería lo ideal, es mucho mejor. Aquí la temperatura es más neutra, está más, digamos que es más sencilla de organizar a través de la fotografía, mientras que una luz artificial requiere de algunos elementos para ambientar, requiere de tener en cuenta ciertos aspectos como el tema de el reflejo que nos puede generar esa luz artificial. Aquí, pues entonces tenemos que tener en cuenta que el mezclar luces, sí, estamos mezclando temperaturas, entonces hay que entrar a determinar cuál es la mejor. Las dos las podemos aplicar, pero siempre el consejo, hagámoslo con luz natural. ¿Listo? Aquí está la escala, entonces, de esos tipos de luces que encontramos. La iluminación, entonces, como les decía, se va al tema más cálido, hacia el lado de una luz de vela, ¿sí? Es más cercana, entonces es mucho más cálida la luz, a un cielo despejado que es mucho más frío, ¿sí? Entonces ya ustedes van a esta escala y determinan. Encontramos otros, pues como los bombillos, el LED blanco, ¿sí? Que nos permiten, son elementos que nos van a ayudar en esa escala para poder aplicar dentro de mi fotografía. Y un tema que ya vamos a la luz natural, ¿sí? Un sol de mediodía, por ejemplo, que ya se va enfocando a frío. ¿Cuál es la temperatura ideal en la luz natural? La hora de la mañana, ¿sí? En ese momento estamos un poco más neutrales, vamos a tener de pronto un tema mejor para la nitidez de la fotografía, para esos reflejos que se pueden generar, ¿sí? Entonces hay que entrar a mirar qué tipo de luz les favorece a ustedes. En este momento, nosotros estamos apenas en proceso de crecimiento de nuestra idea de negocio. Entonces, el no invertir, pues, es primordial, ¿sí? Cualquier inversión que realicemos, pues, nos va a afectar directamente nuestras finanzas. ¿Qué es lo importante acá? Pues, si vamos a hacer una fotografía, hagámoslo con los elementos que tenemos en casa. Ustedes pueden utilizar, entonces, la luz natural, si lo hacen al aire libre. Pueden utilizar la luz del celular, la luz de una bombilla, la luz de una lámpara. Para ayudarse, si lo hacen con luz artificial, ¿sí? Pueden utilizar estos elementos y no van a necesitar de una persona especialista en el tema para que les tome la fotografía del producto. ¿Qué otro tema importante hay que tener en cuenta? Los fondos que utilizamos, ¿sí? Entonces, es importante tomar la foto de una buena manera, que me refleje el producto y no otro elemento de pronto que yo tenga dentro de mi fotografía. A veces tomamos la foto del producto, pero el fondo no es el adecuado, ¿sí? Utilizamos un fondo con cantidad de cosas ahí anexas, con colores que de pronto no nos ayudan, está muy colorido, entonces eso va a llamar la atención al cliente y pues no va a querer comprar nuestro producto. La imagen es lo que estamos transmitiendo ahí.
Si yo voy a enfocarme en el producto, solamente debe ser protagonista el producto, pero podemos utilizar, ambientarlo, sí lo podemos hacer, pero desde que eso no vaya a generar que nuestro producto no sea el protagonista. También podemos interactuar con el mismo, es decir, en la fotografía puede estar una persona con el producto. Si es una prenda, por ejemplo, utilizamos muchas veces las modelos para mostrar esas prendas. Es viable hacerlo de esa manera, siempre que el protagonista sea la prenda y no la modelo, ¿sí? Entonces, existen también los fondos, acá los clasificamos en fondo blanco y fondo de color. El fondo blanco es el más utilizado, sería el ideal para hacer la edición de imagen. En este garantizamos que el producto es el protagonista, ¿sí? Porque no tenemos nada más. Entonces, la visual se va a ir siempre hacia ese producto. Puede estar acompañado por algunos elementos, puede tener interacción con las personas, el producto, pero siempre va a llamar nuestra visual allí. Es el más utilizado, que tenemos elementos en casa que nos pueden utilizar. Podemos utilizar para este, sí, claro, está una pared blanca, está una hoja blanca, una cartulina, un papel, una sábana, una tela que ustedes tengan. Pueden utilizar esto para poder adecuar ese fondo y tomar la fotografía de su producto. Está el fondo de color. Este también lo podemos utilizar, ¿sí? No quiere decir que no lo hagamos, lo podemos utilizar siempre que los tonos que yo utilice tengan que ver algo con mi producto y contrasten con el mismo. Ustedes también generaron ya una marca, un logo, ya tienen identificado cuáles son los colores que los van a representar a ustedes como negocio. Entonces, podemos utilizar esos colores también en el fondo de ese producto para ir generando también recordación en nuestro cliente frente a esa marca, a esa imagen que yo quiero transmitir, a esa historia. No necesitamos fondos de color que estén cargados, es decir, que adicional al color tengan muchos más elementos, porque esto va a hacer que la visual de mi cliente se vaya a esos elementos y no mi producto, adicional a que la foto queda muy cargada, ¿sí? Entonces, analicen bien qué fondo de color van a utilizar en ese momento. También tenemos elementos en casa, una cartulina de color, una tela de color, una pared de color, y podemos utilizar ese fondo, ¿sí? Pero siempre que el protagonista se vuelva el producto, porque estamos hablando de una foto de producto, no una foto de marca. ¿Listo? Eso es lo que necesitamos acá. ¿Hasta ahí vamos claros? Y si me están escuchando y viendo la presentación. El profe, sí se escucha. Listo, muchas gracias. Bueno, tipos de fotografía de producto. Existen diferentes tipos de fotografía, ¿sí? Aquí vamos a buscar entonces cuál es el que yo quiero, qué objetivo estoy buscando con mi fotografía, ¿sí? ¿Qué generamos dentro de una fotografía? En la primera, entonces, un estilo de vida. Buscamos que el público esté atraído por eso que nosotros le estamos mostrando, ¿sí? Que nosotros le transmitamos algo a través de esa fotografía. Para este tema, entonces, vamos a ir al siguiente video. Permítanme un segundo, les pongo acá. Ay, permiso. Ahí lo están viendo ya, ¿sí? Sí. ¿Querés hacer fotos de producto increíbles para tu tienda online o tus redes sociales? Las fotos de lifestyle buscan asociar un producto determinado con otros que al público le resulten atractivos. Y en este Se ve, video pero no vamos se a contarte escucha. cómo lograrlo de forma profesional. ¿A todos les pasa igual? ¿No lo están escuchando? Yo sí estoy escuchando, profe. Sí lo escuchas, ¿sí, Jasmine? Sí, profe. Ok, Sí, acá no. entonces, listo, Antonio, gracias. Bueno, voy a volvértelo a colocar a ver si de pronto el tema de internet, y si no, ya nos toca revisar porque es algo que te pasa. ¿Sí? Ya se los vuelvo a colocar.
fotos de producto increíbles para tu tienda online o tus redes sociales? Las fotos de lifestyle buscan asociar un producto determinado con otros que al público le resulten atractivos. Y en este video vamos a contarte cómo lograrlo de forma profesional. En el primer video de la serie te contamos conceptos claves de iluminación y fotografía para e-commerce. Estos consejos podés aplicarlos también en tus fotos de lifestyle. Si no lo viste, te invitamos a verlo. El primer paso es encontrar opciones de fondo que ayuden a contar la historia de tu producto y que sean consistentes con la imagen de tu marca. En segundo lugar, planifica qué objetos y colores son los más adecuados para acompañar tu producto. Puede ser útil pensar cuáles son las propiedades de tus artículos o en qué momento de la vida diaria se utilizarían. Arma una lista con todo lo que necesitas conseguir y detalla qué elemento vas a usar para cada toma y producto. Así, mantenés una dinámica de trabajo organizada y eficaz. El tercer paso es armar el set, y el orden de los elementos es clave para no opacar tu producto ni sobrecargar la imagen. Para esto, prepara el set de tal forma que los colores, el tamaño o detalles relevantes de tus productos, como una estampa, por ejemplo, se vean con claridad. Además, es ideal incluir una persona interactuando con tu producto para que la escena se vea mucho más real. Si estás sacando las fotos sin ayuda, puedes configurar la cámara o el celular para tomar fotos a distancia. Y siempre usa un trípode para obtener imágenes de calidad y estabilizadas. Por último, juega con los elementos de la escena, pero no olvides mantener el foco de interés en tu producto. No te olvides de dejar un espacio conocido como aire entre el producto y los márgenes de la imagen. Y chequea que guarde una proporción equilibrada que no sea ni muy amplia ni muy estrecha. Y un tip extra, no borres ninguna foto. Espera a descargarlas antes de decidir cuál es la mejor opción. Una vez que descargues las fotos, te recomendamos que utilices una aplicación de retoque digital como Snapseed o VSCO. Con estas aplicaciones podés retocar el brillo, contraste, saturación y sombras de tus imágenes, corregir el balance de blancos, recortar las imágenes para eliminar imperfecciones, agregar texto. Aplica estos consejos para que tu tienda online y redes sociales se vean mucho más profesionales. Si querés conocer más sobre el tema, te invitamos a leer nuestra guía gratuita sobre fotografía de producto. Entonces, básicamente el video nos resume lo que les acabo de decir, pero ya en pasos, ¿sí? Ahí están viendo otra vez la cartilla, ¿sí? Chicos, ahí ven la cartilla. Sí, profe. Listo, gracias. Bueno, entonces, les comentaba. Básicamente nos decía lo que les he hablado anteriormente, pero por pasos organizados. Entonces, les decía que ustedes tenían que enfocarse en el objetivo de lo que quieren mostrar a través de esa fotografía, que deben buscar los elementos que van a acompañar ese producto si así lo quieren, o qué es lo que ustedes van a mostrar a través de su foto, si son diferentes productos, si es uno solo, si lo van a acompañar o no lo van a acompañar de otros elementos, cuál es el fondo ideal, cuál es la iluminación, si lo toman de cerca, de lejos, la fotografía, lo hace con un celular, obviamente ya aquí depende del tipo de celular que tengamos, pero cualquiera nos sirve, ¿sí? Obviamente hay unos celulares que son mucho más costosos, tienen unas herramientas, pues, digamos que nos facilitan, ¿sí? Mejor la fotografía, pero eso no quiere decir que ustedes van a adquirir un teléfono de esos porque es una inversión que van a realizar, no. En este momento, los teléfonos tienen esa aplicación básica en la cámara donde yo puedo tomar la fotografía y puedo darle ciertos cambios a la misma. Tiene características que yo puedo ir aplicando dentro de esa fotografía solamente con esa aplicación de la cámara. Entonces vamos a utilizarla, no vamos a hacer una inversión acá mayor porque no es necesario en este momento, ¿sí? No lo deben hacer porque pues no necesitamos empezar con esas finanzas al contrario de lo que estamos buscando en nuestro negocio, que es el crecimiento.
Dentro de otro tipo de fotografía que tenemos, otro elemento que debemos ver, ¿sí? Dentro de esa fotografía es la textura. Yo les decía que esa fotografía debe mostrarnos las características de nuestro producto. Entonces, el cliente debe tener casi una experiencia donde va a tocar ese producto, ¿sí? Una experiencia casi táctil. ¿Qué es lo que buscamos entonces? A medida que nosotros acercamos la cámara a nuestro producto, pues él va a identificarnos más las características del mismo, ¿sí? Entonces, incluso vamos a lograr distinguir de alguna manera esa textura o ese material del que está hecho nuestro producto. Entonces, es buscar cómo a través de esa foto, sin distorsionar la imagen, vamos a lograr esto, ¿sí? Acercamos entonces a través de ese zoom de la cámara para que se puedan ver esas características especiales. Hay ejemplos de esta fotografía de textura en tiendas online, como Falabella, Adidas. Ustedes allí pueden ingresar, ¿sí? Si ustedes van a la tienda online, entonces llaman el producto que quieren buscar y les permite tener una experiencia donde ustedes incluso giran el producto, porque están girando la fotografía, pueden verlo por un ángulo, por el otro, lo pueden acercar, lo pueden alejar, ¿sí? Para poder ver más a fondo esa fotografía y poder entender de qué se trata ese producto. Entonces, casi que es táctil la experiencia que tenemos en esas tiendas en este momento. Pues de pronto no podamos llegar hasta allá, ¿sí? Que podamos hacer esto, sin embargo hay aplicaciones que lo permiten, si se les facilita, pues ya hay que entrar a indagar en esas aplicaciones, si no, pues nada, con la fotografía que nosotros tomamos inicialmente está bien mientras vamos avanzando. Pero pueden ir y revisar esas tiendas, ¿sí? Y la idea es que en algún momento lleguemos hasta allá, que ustedes le generen esa experiencia al cliente en ese catálogo, ¿listo? En cuanto a fotografía de escala, acá estamos hablando del producto frente al tamaño. Entonces, a veces el comprador pues me genera ciertas inquietudes frente a ese tamaño que nos puede generar, que puede ser el producto, porque un tema es cuando visualizamos a través de una fotografía y otro cuando ya nos llega el producto, ¿sí? Y sucede mucho que a veces hacemos un pedido utilizando las redes sociales y el resultado no es el que esperábamos, ¿sí? Porque nosotros lo visualizamos de una manera diferente y a veces ni siquiera preguntamos qué tan grande es el producto, ¿sí? No tenemos en cuenta eso. Entonces, aquí hay que ser claro con el comprador, ¿sí? ¿Cómo podemos mostrarle eso? Entonces, podemos comparar nuestro producto con otro elemento que nos permita hacer la relación de ese tamaño. Entonces, ahí les da el ejemplo de la palma de la mano. Si es algo pequeño y yo lo coloco en la palma de la mano, pues el cliente ya se va a dar una idea de cuál será la escala de ese producto, que es algo pequeño, ¿sí? Yo lo puedo comparar entonces con otro elemento si ya es más grande, y pues así puedo irle dando la idea. Ya aquí van las características que yo le añada a esa fotografía, la información adicional a esa fotografía para que el cliente esté pues más claro con esa información. Acá vamos a hablar de la identidad de marca en la fotografía del producto. Entonces, la marca, como les había hablado, ustedes ya hicieron un proceso de branding, ustedes ya tienen, ¿sí? Destacado cuáles son esas ideas que vincularon a esa marca, qué es lo que ustedes quieren transmitir, cuáles son su imagen, cuál es el lema que tienen, los colores que han utilizado. Ustedes ya han hecho este proceso. Entonces, si ustedes quieren darle identidad a esa fotografía del producto, lo van a hacer a través de esos colores que van a utilizar en esta foto, ¿sí? Es lo que vamos a generar, es la comunicación que vamos a realizar allí a través de esa marca con nuestro producto. Aquí, pues les daba unos tips para esas fotografías, el tema de la iluminación del producto, lo que ya habíamos hablado, más importante, no, primordial que opten por el tema de la luz natural, pueden utilizar las dos, pero siempre teniendo en cuenta que existe una escala y que debemos manejar. El fondo, ideal también que utilicemos un fondo blanco si queremos resaltar nuestra fotografía, pero si no, pues podemos utilizar el fondo de color, trabajando siempre en las características que queremos evidenciar de nuestro producto y que él sea el protagonista. La posición de la cámara. En el video, pues les hablaba de un trípode, pero acá pues ya nosotros de pronto no tengamos esa facilidad, pues hay maneras de utilizar o de acondicionar ese celular para que nos ayude.
Aquí hay que pues tratar de evitar que haya sombras en esa fotografía, que cuando vamos a hacerla con luz natural, que el sol pues no nos esté generando un tema de contraluz o que se nos vea muy oscuro la fotografía. Acá lo que les decía, importante es la luz de la mañana, si vamos a utilizar luz natural. Si es un espacio donde hay luz artificial, pues que esa luz artificial, si vamos a utilizar, por ejemplo, el flash de celular, no nos interfiera con lo que nosotros queremos mostrar, ¿sí? Hay que buscar entonces si es recomendable no utilizarla y qué elementos podemos tener en cuenta. Aquí, pues que hay algunos elementos que nos generan, son incompatibles en esa fotografía, como el tema de botellas, frascos, plásticos, etcétera. Todo ese tema que sea transparente con el flash, pues no nos va a ayudar porque nos va a generar un reflejo. Aquí podemos instalar unas bombillas, hacer un espacio personalizado, siempre teniendo en cuenta pues, que cumpla con las características anteriores frente a reflejos y sombras. Aquí los productos que estén bien adecuados, que estén limpios, que la imagen que nosotros transmitamos pues sea la mejor para que nuestro cliente realmente se sienta agradable a través de esa fotografía y quiera comprar nuestro producto. Y pues utilizar el tema de la cámara, como les decía en el video, tomen varias fotografías y ustedes ya después se sientan y las revisan y ahí sí las eliminan, determinan cuál es la mejor para dejar. Aquí hay un ejemplo de una fotografía donde mostramos unos elementos que se vuelven nuestro producto, ¿sí? Y que lo estamos utilizando, ¿sí? Estamos interactuando con ese producto. Si ustedes evidencian ahí, pues el tema de la resolución nos ayuda. Aquí pues depende de una buena cámara que ustedes utilicen para hacerlo. Lo que les decía, no tiene que ser un teléfono de alta gama, pero sí uno que nos dé unos buenos resultados. Y el tamaño frente a la fotografía, ¿sí? No existe un tamaño determinado, eso depende de dónde ustedes vayan a llevar la fotografía. Lo que importa es que el producto se vea de una mejor manera y que lo pueda evidenciar el cliente a través de las herramientas que él tiene, ¿sí? Él va a tener un teléfono, es lo más sencillo, pues entonces trabajemos sobre esa fotografía en el teléfono, es lo primero que ustedes van a utilizar para ver. ¿Listo? Esa era la información general frente a este taller, pues obviamente es un tema rápido para que ustedes puedan avanzar en la fase por temas de conectividad. La actividad, como les decía, es la fotografía del producto. ¿Listo? Entonces, ¿qué deben enviar como resultado de esta primera actividad? Una fotografía de su producto o su servicio, la que ustedes ya tienen, ¿sí? Si ustedes ya tienen una tomada y creen que cumple con esto que estamos hablando acá, pues envían esa fotografía. ¿Listo? ¿Clara esa primera actividad? Sí, profe. Sí, señora. Sí, bien, sí, está claro. Listo. Bueno. Vamos con la segunda. Bueno, les voy a enviar primero esta información por el grupo, ¿listo? Para que la tengan, para que la vuelvan a revisar. Ahí va la actividad. Me la comparten, como les dije inicialmente, por el WhatsApp. Lo vamos a manejar allí para que no tengan inconvenientes con el tema del aula. Permítanme un segundo, les comparto la información. Listo, les acabo de enviar la cartilla y les acabé de escribir la primera actividad que deben desarrollar. El siguiente tema, ¿sí? Que viene es el lienzo, metodología Lean Startup, ¿sí? Les voy a contar de qué se trata esa metodología. Entonces, esta es una metodología que fue creada por Eric Rice. Aquí era buscar que la empresa tuviera éxito innovando de manera continua. Pero esa metodología pues se ha ido rediseñando, digámoslo así, y llevándolo a que dé un éxito en las empresas, en aquellas personas que están iniciando sus negocios, en estos startups,
para que sea más rápido el tema del crecimiento de un negocio con poca inversión. Básicamente eso es lo que se busca, ¿sí? Entonces, esta metodología crea un producto que el cliente necesita, ¿sí? Y por el que está dispuesto a pagar, pero usando la menor cantidad de recursos. Tiene 3 pasos que se aplican y lo que se busca es que ese producto salga al mercado, nosotros hagamos una medición de la aceptación de ese producto, aprendamos de esos resultados y generemos innovación en el mismo, hagamos los cambios necesarios y volvamos a salir al mercado. Básicamente es una manera rápida de formar un negocio, ¿sí? Entonces, ustedes utilizaron el modelo Canvas, lo que les decía al inicio, ustedes ya hicieron su modelo Canvas y ya tienen una visual plasmada de su idea de negocio, porque eso lo hicieron en las fases anteriores, incluso ya alguien me comentó que en otros temas de formación habían trabajado en esto. Entonces, ustedes ya tienen claro cuál es su negocio, ¿cierto? Cuál es su idea, cuál es su propuesta de valor, quiénes son sus clientes, ustedes ya hicieron un tema de investigación acá, porque en todos los procesos de emprendimiento es necesario documentar esa información, ¿sí? Nosotros necesitamos plasmar todas esas ideas que tenemos en nuestra cabeza frente a ese emprendimiento. ¿Por qué? Porque si necesitamos un tema de inversión, nos van a pedir un documento. Si nosotros necesitamos un tema de un préstamo, nos van a pedir un documento, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren crecer realmente en su negocio, pues van a tener que plasmar toda esa información. Por eso todo este tema de formación es importante. Nosotros no podemos ser emprendedores solamente con una idea, ¿sí? Y salir al mercado y generar esa venta de ese producto o ese servicio, porque al inicio nos puede funcionar, nos puede ir bien, pero cuando empecemos a ver la necesidad de crecimiento, pues ahí vamos a darnos cuenta que nos faltó hacer todo un proceso de estudio, ¿sí? Y ya nos van a estar exigiendo un tema más formal para poder incluirnos en ciertas actividades, tener relación con ciertas organizaciones. Por eso es importante tener por lo menos este modelo Canvas, ¿listo? Ustedes ya tienen entonces esa visual inicial. ¿Cómo hicieron ustedes? Ustedes ya identificaron una necesidad en el mercado, ¿sí? Ustedes ya determinaron que había unos clientes que necesitaban algo y que ustedes tenían una idea de negocio que podía cubrir esa necesidad. Ustedes eran expertos en algo, ¿sí? De pronto les gustaba algo, uno plantea normalmente eso, yo sé hacer esto, me gusta esto, quisiera hacer esto, ¿sí? Hago la visual de ese mercado, identifico y digo, sí, probablemente hay clientes para esto, y empiezo a generar mi idea, ¿cierto? A modelar, a construir esa misma idea. Eso ya lo tienen ustedes. Ahora, entonces, esta metodología los invita a que ustedes a través de esos 3 pasos muy sencillos puedan iniciar su negocio sin necesidad de invertir. Busca eso. Mínima aplicación de recursos, ¿sí? Que ustedes no utilicen una inversión mayor para poder determinar si realmente ese negocio es viable o no. Y yo creo que eso es lo que necesitan todos los emprendedores, ¿sí? A veces pensamos que nuestro negocio es tan grande que necesito invertir todo eso que me planteé dentro de ese estudio, pues ¿cuándo voy a adquirir yo ese dinero para hacerlo? Y quedamos ahí, ¿sí? Quedamos en la primera parte o arrancamos el negocio pero a medias, entonces no nos funciona, ¿sí? Y ya vamos como dejando todo ese tema de lado. Entonces, esta metodología los lleva a eso. Aquí entonces, en la metodología, vamos a iniciar, les voy a plantear un ejemplo y lo vamos a desarrollar con un ejemplo. Entonces, supongamos que a mí me gusta el tema de la cocina, ¿sí? Entonces, yo decidí que quiero incursionar en un negocio de comida, ¿sí? En un restaurante. Yo quiero colocar un restaurante porque se me facilita el tema, porque conozco sobre esto, porque el sazón que tengo ya lo he probado con mis familiares y ellos dicen que es delicioso, algunos amigos, entonces pues ese amor que yo le coloco a la cocina me ha llevado a que yo tenga esa idea de negocio, ¿listo? Adicional, entonces yo hice mi estudio, busqué la necesidad de los clientes y me di cuenta que estaba en un conjunto residencial nuevo, ¿sí? Donde no hay un sector de comidas, donde no hay una cafetería aún, donde en ese conjunto residencial que está nuevo solamente hay 3 locales y no han colocado nada, entonces yo quiero colocar ahí un restaurante porque yo evidencio que hay personas que necesitan, ¿sí? De ese servicio de restaurante. Entonces yo en ese restaurante voy a vender almuerzos corrientes, voy a vender algunos almuerzos platos a la carta, voy a dar también la opción del desayuno en la mañana, voy a también incluir un tema de comidas rápidas
hacia la tarde-noche, ¿sí? Porque en ese conjunto residencial no hay ese sector de comidas y cerca tampoco hay cómo adquirirlo. Tienen ellos que hacer un pedido a domicilio, pero no es tan cercano al conjunto residencial. ¿Listo? Entonces, yo me planteo esa idea y digo, hago todo el estudio, ¿cierto? Ya tengo todo mi tema identificado. Entonces, yo ya sé sobre qué quiero generar mi negocio. Ahora, entonces voy a aplicar esta metodología, porque quiero mirar si realmente el negocio es viable o no, y los productos que yo saque si son, si lleguen a nuestro cliente. Entonces, vamos a empezar porque este método tiene 3 pasos, ¿sí? Aquí, si yo cumplo esos pasos, se vuelve en un ciclo, ¿sí? Constante. Entonces, yo genero los 3 pasos y vuelvo otra vez a iniciar el ciclo, porque esa es la idea de esta metodología, que a través de ese ciclo yo vaya creciendo. A medida que yo voy recibiendo esa retroalimentación constante, yo vaya empezando a crecer en mi negocio. Lo que les decía, no tenemos que estar de ceros, ya tenemos nuestra idea, ya la tenemos clara, incluso ya algunos han empezado a vender, pero queremos hacer proceso de crecimiento, ¿sí? También lo podemos utilizar desde allí. Si ya ustedes han avanzado, pueden retomar su proceso aplicando esta metodología. Es como una prueba constante que yo le estoy haciendo al negocio, ¿sí? Parto de una idea que se vuelve mi hipótesis. En el ejemplo que les estoy dando, mi hipótesis sería que en el conjunto residencial XYZ, los clientes van a comprar al restaurante, ¿sí? Pero yo lo voy a bajar a la construcción, que es mi primer paso del lienzo, donde tengo esa idea y voy a construir un producto mínimo viable, PMV, ¿sí? Se llama así, producto mínimo viable. Es decir, el producto con el que yo voy a validar si mis clientes están dispuestos a pagar por ese producto y si adicional a eso tiene una tasa de crecimiento alta, si constantemente ellos me empezaron a pedir ese producto, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Busco que mi negocio, ¿sí? Con su producto genere una mínima inversión, pero yo pueda acercarme al cliente. Vamos a ir a construir mi producto mínimo viable en ese ejemplo que yo les estoy dando del restaurante. Entonces, yo voy a determinar, mi producto mínimo viable con el que voy a arrancar va a ser los almuerzos corrientes, ¿sí? Entonces voy a iniciar con un almuerzo, de pronto lo voy a llamar el almuerzo ejecutivo, ¿sí? Donde va a tener ciertos elementos, entonces yo ya empiezo a describir qué tiene ese almuerzo ejecutivo, cuáles son sus características, de qué se compone, ¿sí? Ese producto mínimo viable. Y voy a empezar a ofrecerlo, pero no voy a montar mi punto físico porque no voy a hacer inversión. Entonces voy a empezar a ofrecerlo por las redes sociales. Hablo con los administradores del conjunto, voy a empezar a hacer la publicidad, ya me empiezan a escribir, entonces a través del WhatsApp yo empiezo a generar esa interacción con ellos, empiezo a venderles el producto y el voz a voz me va a ir ayudando allí, ¿sí? Y empieza a crecer mi red social. Entonces empiezo a trabajar WhatsApp, ya los empiezo a incluir en Instagram de pronto, en Facebook para que ellos vean cuáles son los platos a diario que estoy generando. Y empiezo a probar con ese producto mínimo viable, ¿sí? No estoy teniendo una gran inversión porque no estoy colocando ya mi local, mi restaurante, pero sí estoy llevando un producto que me puede indicar si ese producto lo quieren adquirir mis clientes. Entonces, empiezo con ese almuerzo, ese tipo de almuerzo ejecutivo, lo empiezo a llevar, ¿sí? A través de las redes sociales, empieza a crecer y yo empiezo a ver esos indicadores que me van diciendo, sí, los clientes sí quieren su producto. Entonces yo empiezo a evidenciar que va creciendo mi red social, ¿sí? Entonces yo ya veo el primer indicador, aumento de clientes. Ya veo que hay un crecimiento frente a la cantidad de almuerzos que yo voy vendiendo a diario. Entonces empiezo a hacer ese análisis y a llevar ese indicador. Yo ya empiezo a ver que hay buenos comentarios, ¿sí? Entonces los comentarios que dejan mis clientes en las redes sociales son buenos. Ahí estoy pasando ya al segundo punto, que es la medición. La medición me va a decir a mí cuáles son los indicadores que me van a determinar que realmente hay crecimiento de ese producto. Como también me puede pasar que los indicadores me digan que hay algo que debo cambiar, entonces algún comentario de los clientes donde no les gusta de pronto los acompañamientos que yo estoy realizando, donde me dicen de pronto, mire, yo le ofrecí con la sopa,
¿sí? Pero mira, a mí no me gusta la sopa, yo quisiera que usted me diera otra posibilidad, o a mí no me gustan las harinas, yo quisiera que usted me diera otra posibilidad, ¿sí? Entonces ya empiezo a recibir esa retroalimentación a través de esos canales de comunicación que tengo con ellos, a través de esos indicadores que me van a ir diciendo cómo me están correspondiendo los clientes y qué debo cambiar, ¿sí? O qué debo incluir también dentro de mi negocio, qué debo hacer como innovación del mismo. Entonces acá, bueno, tengo que innovar, no les gusta todo lo que yo les estoy colocando en el almuerzo, hay que hacer cambios, hay que ofrecerles otros elementos diferentes, otros productos dentro del mismo, hay que buscar cómo cambio yo entonces el almuerzo y le digo, mire, no hay almuerzo ejecutivo nomás, ya tengo otro producto, ¿sí? Es eso lo que me permite. Entonces, la medición es identificar ustedes cómo van a medir esto. Otro tema que pueden tener en cuenta, no solamente los indicadores a través de las redes sociales, es el tema de la postventa. A veces dejamos de lado ese proceso y es importante preguntarle al cliente cómo le pareció mi producto, ¿sí? Hacer un proceso de postventa. Entonces puede ser a través de una pregunta que yo genere, una encuesta rápida que genere en una red social, en un WhatsApp, una pregunta simplemente donde ellos me digan si les gustó o no les gustó, ¿sí? Que quisiera cambiar del producto. Entonces, estoy haciendo un tema de postventa, o si se me facilita el tema de las llamadas, pues las puedo hacer, o el tema de, como lo estoy haciendo a domicilio, ¿sí? Entonces, el tema de hablar con el cliente, ¿sí? Para ver qué está pensando en el producto. Eso, todo eso son indicadores que me van a me van a permitir medir. Entonces, tengo los dos. Construir es construir su producto mínimo viable, con el que usted va a arrancar y las características con las que la va a hacer, cómo lo va a distribuir, etcétera. Medir es lograr identificar cómo voy a encontrar, ¿sí? Esa medición, esos indicadores que me van a permitir tomar decisiones. Y la tercera es aprender. Ahora, ¿qué hago con ese aprendizaje que recibo de esos indicadores, de esa medición, ¿sí? Con esos datos que me está trayendo a mí ese indicador, ese proceso que yo estoy realizando. Entonces, ¿qué hago con esa información? Entonces, aquí hay dos posibilidades. La primera es que pueda continuar con mi negocio y ya empiece a crecer, ¿sí? Entonces ya voy a incluir otro producto. Entonces, ¿qué hago? Ya les gustó el almuerzo que les ofrecí, entonces empiezo otra vez el ciclo incluyendo otros productos adicionales. Entonces, ustedes a través de ese aprendizaje van a poder empezar a decirles, mire, también tengo la opción del desayuno si le interesa, que está compuesto por tales y tales cosas, lo empiezo a vender y empiezo otra vez el ciclo a ver cómo se comporta. O el tema de las comidas que tenía la idea de la persona frente a la tarde y noche, las comidas rápidas, ¿sí? Entonces yo ya empiezo a incluir, ¿sí? Con ese aprendizaje. Otra puede ser que el resultado sea la necesidad de innovar, de hacer cambios. Entonces debo ajustar mi idea, ¿sí? De acuerdo a esa hipótesis que yo me planteé. Entonces en este caso, en el ejemplo, los clientes me dijeron, debe innovar frente a si no me gusta alguno de los acompañamientos que tiene ese almuerzo, cuáles opciones usted me plantea. Entonces, debo construir diferentes opciones para mi cliente. Vuelvo y saco el producto. Entonces, vuelvo otra vez con el almuerzo y evalúo si esas opciones que yo estoy planteando, esos cambios, esa innovación que le estoy dando, me está generando los resultados que yo esperaba, ¿sí? Entonces, ese es el ciclo. Es algo muy sencillo. Son 3 pasos que vamos a realizar, ¿sí? ¿Cuál es su objetivo? Que crezca nuestro negocio. ¿Basado en qué? En la innovación que vamos a recibir a partir de ese aprendizaje con nuestros propios clientes, ¿sí? De eso se trata esa metodología. ¿Es claro hasta ahí? Sí, profe. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, no voy a detenerme en los párrafos anteriores porque es más o menos lo que les he explicado. Este es el lienzo, más o menos se ve de esta manera, ¿sí? Entonces, en el primero, que es construcción, es la idea, construir su producto mínimo viable. Entonces, ustedes se van a formular de dónde van a partir, qué es lo que ustedes van a ofrecer, cuáles son las características, a qué clientes se los van a dar, con qué características de pronto de distribución no van a hacer, ¿sí? Ahí van a hacer esa parte, en esa construcción. Entonces, cada uno va a construir esa primera parte. Ya ustedes lo tienen, ustedes tienen su producto, determinen con qué van a salir al mercado, ¿sí? ¿Qué es ese producto mínimo viable y cómo lo van a hacer? Les doy otro ejemplo. Digamos que vamos a ser comercializadores de zapatos, ¿sí? Ustedes tienen una distribuidora de zapatos.
Entonces, ustedes generan un catálogo virtual de esos zapatos, porque ustedes van a vender zapatos. Pero yo no los voy a hacer, los voy a vender únicamente. Vamos a suponer ese para darles un ejemplo de comercializadora, ¿sí? El que lo hace, digamos, si hacen ropas, si hacen zapatos, pues es algo muy similar al del restaurante, es buscar con qué producto salgo inicialmente, ¿sí? De ese portafolio que pretendo darle a mi cliente, entonces, ¿con qué empiezo? Para que él me vaya generando esa construcción que yo debo hacer en qué debo innovar el producto, qué debo aprender de mi cliente, ¿sí? Pero supongamos una comercializadora. Entonces yo solamente me encargo compro a distribuidoras mayoristas los zapatos y se los voy a vender a mis clientes. Pero tendría que ser una inversión mayor, ¿sí? Comprando una cantidad de zapatos para poder colocar mi punto físico, ¿sí? Mi local comercial de la venta de zapatos. La inversión es muy grande. Entonces, ¿cómo puedo hacer un producto mínimo viable allí? Entonces, voy a vender los zapatos, efectivamente. Yo me voy hasta el mayorista, tomo la fotografía de esos productos, incluso ellos a veces manejan catálogos. Entonces, yo tomo esos catálogos, organizo mi propio catálogo, ¿sí? Con esas fotografías y empiezo a distribuirlo a través de las redes sociales con mis conocidos. Ellos se lo van a mandar a sus demás conocidos y ahí ya se empieza a generar el voz a voz, ¿sí? Y empiezo a distribuir el catálogo, pero no estoy invirtiendo en un local, no estoy invirtiendo en una cantidad de productos y un stock que voy a tener, no estoy haciendo nada de eso. Estoy partiendo de una idea frente a un catálogo. Y empiezo a ver cómo se comporta esa venta. Entonces, ¿cómo lo voy a medir? Pues a través de la cantidad de producto que me empiezan a pedir, cantidad de zapatos. ¿Qué va a pasar? Pues que probablemente usted tenga que invertir en el desplazamiento hacia el mayorista para poder comprar el producto y en llevárselo a su cliente a domicilio, ¿sí? Puede que esa sea una inversión, pero es una inversión mínima que usted va a hacer en relación a que usted ya invierta en un local, en servicios, en arrendamiento, en la infraestructura que necesita para adecuarlo, en la mercancía que requiere, en la nómina que le va a generar esto, ¿sí? Eso ya es mayor la inversión que usted necesita allí. Entonces, puede usted incluir una pequeña inversión en esa distribución, en ese desplazamiento que usted va a generar, pero va a empezar a medir si realmente ese producto es viable o si tengo que cambiar de distribuidor, de mayorista, porque no le está gustando la calidad del zapato, de los materiales, no le gustan los modelos, ¿sí? Entonces yo ya empiezo a ver, no, ese mayorista no me sirvió, tengo que cambiarlo, las características que me están pidiendo son diferentes, ¿sí? Es la manera como yo construyo ese producto mínimo viable. Entonces, lo deben construir utilizando la mínima inversión, porque la idea es que ustedes hagan como una prueba con el mercado y empiecen a crecer desde ahí. Ya cuando van con un tiempo de crecimiento, ahí sí pensamos en el tema de la inversión, ¿listo? Esa es la construcción. Medición, entonces, en ese que vamos a colocar. ¿Cómo va a ser la medición? ¿Sí? ¿Cuáles indicadores van a tener en cuenta ustedes? Entonces, tasa de crecimiento de clientes, tasa de crecimiento en pedidos, cantidad de comentarios que me generan en las redes, cantidad de me gustas en las redes, ¿sí? ¿Ustedes cómo van a medir que eso sí se está dando? Y luego, el aprendizaje. Entonces, ¿qué va a pasar con esos datos que ustedes obtienen? Entonces, dos opciones. La primera que sea positiva, la segunda que tengan algún comentario y van a hacer innovación. ¿Cuál va a ser su resultado en esa parte de aprendizaje? ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, les voy a mostrar acá. Les voy a enviar primero al WhatsApp la información, ¿listo? Y les voy a mostrar cómo es ese lienzo que van ustedes a construir. Entonces, acá. Me confirman cuando estén viendo, dice ciclo Lean Startup. Ahí ya lo ven. Perfecto, mira. Listo, Sí. gracias. Bueno, entonces esto es lo que ustedes deben entregar como actividad. Es el ciclo, ¿sí? Como les decía, esta metodología es un ciclo. 3 pasos tiene. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a llenar. Entonces ustedes van a llenar en construcción, que es el de arriba, el primer cuadro. Entonces van a escribir cuál es su idea, su producto, con el que van a arrancar, cuál es su producto mínimo viable, qué características tienen, cómo lo van a ofrecer, mínima inversión, tengan en cuenta allí, a quién se lo van a ofrecer,
¿sí? Ahí van a colocar eso. En la de medición, que es la amarilla, entonces en ese cuadrito, ustedes van a escribir cuáles son sus indicadores. La gran mayoría de los que yo les he nombrado, ¿sí? El tema de las redes sociales, entonces la tasa de crecimiento del producto, la tasa de crecimiento de clientes, la cantidad de me gustas, la cantidad de interacciones que se generen con su producto en la red social, la cantidad de distribuciones que ustedes hagan de pedido, ¿sí? Cantidad de comentarios que tengan, etcétera. Esa va a ser la forma de medir ustedes. Y recuerden, si quieren incluir el tema de postventa, ¿sí? Una encuesta que le van a generar a los clientes, una encuesta pequeña, una o dos preguntas en su red social, de cómo le pareció el producto y qué características podemos obtener de esa retroalimentación. Eso es lo que van a escribir en ese cuadro. Y en el de aprender, entonces, ¿qué van a hacer con esos datos? ¿Cómo va a ser el proceso de aprendizaje para ustedes? Entonces, dos opciones, recuerden, una que es positiva y la otra que es retroalimentación para mejorar, ¿sí? Nunca va a ser negativo, nunca apartamos de eso. Todo lo que me diga mi cliente es para crecer. Yo debo tenerlo en cuenta. Él puede tener una necesidad que yo no me planteé al inicio. Entonces, siempre va a ser para crecimiento. Ahí vamos a colocar esas dos opciones. ¿Cómo va a ser ese aprendizaje? Y se supone que de ese aprendizaje volvemos otra vez al de construir, volvemos a mejorar nuestro producto, innovamos y volvemos a plantear nuestro negocio. ¿Listo? Eso es lo que van a diligenciar. Tengan en cuenta el ejemplo que les daba del restaurante, ¿sí? Más o menos así. Perfil productivo, el nombre que tiene su negocio en este momento, como ustedes lo están mostrando, ¿sí? El nombre que le dieron, y el nombre de ustedes, es lo que vamos a diligenciar en la plantilla. ¿Clara esa actividad? Profe, una preguntita. Sí, señora. ¿Tenemos que bajar esa imagen para llenarla? Sí, señora, pero si se nos dificulta, hay soluciones. ¿Listo? Entonces, si no la podemos descargar, si no lo pueden hacer en línea porque de pronto no tenemos la herramienta en el celular y solo tienen celular para hacerlo, pues la pueden hacer a mano. No hay problema. La dibujan en una hoja, hacen el ciclo en el centro, colocan las 3 palabras, hacen los cuadritos a mano y diligencian. No hay lío. Ah, bueno, profe. Listo. Esa es la actividad número 2. Entonces, para resumir, llevamos 2 actividades. La 1, la foto del producto. La 2, el Lean Startup, este ciclo. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Bueno, acabo de enviarles entonces la información por el grupo para que la tengan. ¿Listo? Lo que les acabe de hablar, se los compartí también porque es importante que ustedes pues tengan esa información y adicional les compartí la plantilla. Ahora, vamos al tema del último taller, porque nos alcanzó el tiempo, por lo que son tan poquitos, pues nos alcanzó el tiempo. Vamos a tocar los 3 temas para facilitarles y que ustedes puedan avanzar, ¿sí? En la información, puedan avanzar en las actividades. Entonces, ahí están viendo taller capacidades comunicativas. Sí, sí se mira. Sí, profe. Listo. Vamos a cambiar entonces, hablamos de fotografía, hablamos de una metodología para iniciar mi negocio de manera rápida con mínima inversión. Ahora vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de la comunicación y la importancia de la comunicación, ¿sí? Aquí la actividad se llama contando historias, ¿sí? Ya les voy a explicar cómo la vamos a realizar, pero ese es el título de la actividad. Primero les voy a hablar un poco de la comunicación. Entonces, comunicar es comprender un mensaje, ¿sí? Es escuchar a una persona que me está transmitiendo o a unas personas que me están transmitiendo un mensaje. De una buena comunicación depende unos buenos resultados, ¿sí? Yo transmito un mensaje porque tengo un fin para hacerlo. Ese mensaje utiliza un lenguaje para ser comunicado, ¿sí? Dependiendo de ese lenguaje, dependiendo del canal que yo utilice, dependiendo de las barreras que se me van a presentar dentro de la comunicación, porque siempre van a existir, y la manera como yo aprenda a manejarlas, voy a lograr que el mensaje al final sea el que yo estoy indicando, ¿sí? Que realmente sea
efectiva esa comunicación. Este taller entonces los lleva a que ustedes aprendan o bueno, conozcan mejor de las barreras que existen dentro de la comunicación y algunas estrategias que podemos tener en cuenta para mejorarlas. ¿Por qué es importante este tema para ustedes? Porque ustedes se van a comunicar con sus clientes, con sus proveedores, con organizaciones que necesitan, con entidades y lo más importante, van a transmitir una idea que ustedes tienen de negocio y necesitan que esa comunicación sea efectiva para que su cliente les compre. Básicamente es eso. Entonces, es importante tener la habilidad de la comunicación. Hay muchas habilidades gerenciales, ¿sí? Ustedes van a ir adquiriendo a medida que su negocio va creciendo, porque ustedes finalmente van a ser sus jefes, sus gerentes, sus líderes de su negocio, ¿sí? Entonces necesitan esas habilidades. Eso se aprende con la experiencia y con el tiempo. Ya algunos de ustedes llevan tiempo desarrollando su idea de negocio, ya la venían trabajando, solo que les faltaba plasmarla, ¿sí? En un documento para poder ya organizarla y tener de pronto acceso a ciertas organizaciones que les pueden ayudar en ese crecimiento, ¿sí? A ciertos programas que les ayudan, como este por ejemplo es enfocado al tema de formación, pero resultado de toda esta formación pueden ustedes adquirir ya otros temas adicionales. ¿Sí? Entonces, puede que muchos ya tengan estabilidad porque ya saben cómo van a transmitir su producto. Entonces, para esas personas, pues bien, porque ya saben que hay habilidades sociales que son importantes dentro de un negocio. Hay otras, como el trabajo en equipo, como el tema del liderazgo, como el tema del conocimiento propio de un proceso, ¿sí? Son habilidades que necesitan también y que van a ir adquiriendo. Entonces, la comunicación debe ser efectiva, ¿sí? Asertiva, que es una habilidad social que se necesita. Esta va asociada a un tema de inteligencia emocional, ¿sí? Ustedes como los dueños de su idea de negocio, pues deben manejar ese tema de inteligencia emocional siempre. Hay que comunicarnos de manera armoniosa, clara, objetiva de nuestro mensaje y entender que nuestro receptor puede tener también ciertas dificultades y nos puede plantear barreras para que la comunicación no se dé de manera adecuada. Aquí hay una imagen de algo que debemos tener en cuenta. No por mucho gritar te van a entender mejor. El alzar la voz genera un tema de autoridad, ¿sí? Pero eso no quiere decir que el mensaje va a llegar de manera adecuada y se va a entender. Eso no significa, simplemente estoy utilizando un tono de voz más alto. La comunicación debe ser de escucha total y debe ser practicada. No se adquiere esta habilidad de un día para otro, ¿sí? A veces nosotros confundimos entre el tema de escuchar y el tema de oír, y eso es importante en la comunicación. ¿Por qué lo confundimos? Porque nosotros pensamos que es lo mismo, ¿sí? Y oír es una acción, ¿sí? Una acción donde yo despierto un sentido y recibo un lenguaje. Pero eso no quiere decir que yo estoy escuchando. Escuchando es recibir un mensaje, entenderlo, ¿sí? Captar ese mensaje y entender esa comunicación que me quieren dar. Existen entonces ciertas diferencias entre escuchar y oír. Aquí hay una comparación, ¿listo? Entonces, para escuchar algo debemos tener activados otros sentidos para entender lo que estamos oyendo. Para oír, percibimos los sonidos a través de los oídos sin necesariamente estar oyendo. Entonces, cuando nosotros oímos, simplemente se activa nuestro sentido de la escucha, del oído, perdón, pero no entendemos, hay un ruido ahí, ¿sí? Una información que me están dando, pero yo no estoy prestando atención, estoy oyendo únicamente. Escuchar, si tenemos activo todos los sentidos, estamos entendiendo el mensaje que me están transmitiendo, se activa también ese sentido, pero yo adicional estoy activando otros, ¿sí? Que me permiten entender. Cuando escuchamos, estamos prestando atención, nos concentramos, pensamos, razonamos, entendemos. Cuando oímos, solamente se activa el sistema auditivo y ya, no estamos concentrados en lo que estamos escuchando, ¿listo? Escuchar es un acto intencionado, yo quiero escuchar ese mensaje, ¿sí? El oír es un acto involuntario. Ahí hay un ruido, pero yo no lo estoy entendiendo. ¿Sí? Entonces yo simplemente veo que hay alguien que me está transmitiendo. Entiendo que alguien me está transmitiendo, pero no quiero escuchar lo que me está transmitiendo. Entonces es un acto involuntario. Escucha significa pensar en el mensaje para entender de manera clara y completa el significado. Entonces, estoy entendiendo. Cuando estoy oyendo, no pongo atención, no entiendo lo que se me está diciendo. Estoy oyendo, oigo, ¿listo?
Escuchar es la habilidad más importante que se puede aprender para ser efectivo y sostener una relación estrecha y significativa. Esta hace parte de la comunicación asertiva, ¿sí? La escucha. Mientras que en el oír percibo palabras y sonidos, distingo únicamente unos sonidos que hay ahí, pero no todos, ni lo que me están transmitiendo esos sonidos. ¿Listo? Entonces hay que aprender a escuchar y no a oír. Hay diferentes elementos que participan dentro de la comunicación. Está el emisor, que es el hablante o escritor, porque en este momento tenemos el tema de la comunicación a través de las redes sociales. Entonces, en este emisor decimos que es la persona que habla o que escribe ese mensaje. Entonces, ¿quién va a transmitirnos algo? Está un código, que es el lenguaje que utilizamos a través del cual se va a transmitir ese mensaje. Y está el canal, que es el medio que vamos a utilizar. Puede ser de manera oral, ¿sí? A través de palabras, puede ser el canal escrito a través de redes sociales, ¿sí? Que es la que más utilizamos en este momento. Y está el receptor, que es finalmente quien recibe ese mensaje, quien lo va a ver. ¿Listo? Existe entonces acá el código comunicación verbal y no verbal. Entonces nosotros tenemos capacidades comunicativas únicas. Poseemos un lenguaje, ese lenguaje genera signos y nos entendemos a través de esos signos. Existe entonces comunicación verbal y comunicación no verbal. La comunicación verbal tiene unos signos lingüísticos, es decir, es el lenguaje que utilizamos. Aquí debemos entender que hay idiomas, ¿sí? Hay lengua diferente. Ese lenguaje puede irse de manera oral, puede irse de manera escrita, ¿sí? Y utiliza ese código que es la lengua o el idioma. Aquí pues lo identificamos comúnmente con el tema verbal, con una comunicación oral, pero actualmente todo ese tema del lenguaje lo estamos bajando a un tema más escrito. Y está el no verbal, que es aquel que no requiere signos lingüísticos, es decir, que no toma parte la palabra, no hay palabras, el código no se hace a través de las palabras, sino que se hace a través de gestos, movimientos u otro tipo de signos. Entonces tenemos dos clases de comunicación en este momento, verbal y no verbal. La verbal tiene que ver con el lenguaje, con los signos lingüísticos, que son las palabras, no queriendo decir que solamente sea a través de la comunicación oral, sino que puede ser también a través de la comunicación escrita, esa comunicación verbal, ¿listo? Y la no verbal es la que hacemos a través de unos signos que no son lingüísticos, que se producen a través de gestos, movimientos o de otro tipo de signos, ¿sí? Para comunicarnos. Esas son las dos formas de comunicación que hay. ¿Cuáles son ejemplos de comunicación no verbal? Entonces, acá es donde debemos trabajar. A veces nosotros sabemos nuestro lenguaje, utilizamos de manera adecuada esas palabras, podemos transmitir el mensaje, pero tenemos un lenguaje no verbal que a través de nuestras expresiones manifiesta o acompaña ese mensaje, ¿sí? De una manera inadecuada. ¿Qué debemos hacer? Trabajar en esas expresiones. Muchas veces ya vienen arraigadas a nosotros desde pequeños, ya las tenemos marcadas. Hay que trabajar de todas formas en ello, porque para nosotros puede ser algo normal utilizarlas, pero para el receptor, la persona que está recibiendo el mensaje, esa expresión sí tome un significado. Y nosotros no queremos que nuestro lenguaje llegue de manera inadecuada. Entonces, si yo tengo las manos a la defensiva, es decir, están entrelazadas y las tengo sobre el estómago, estoy diciendo a través de ese mensaje que hay un proceso de súplica, ¿sí? Entonces estoy suplicándole por ese mensaje. Si yo estoy silbando cuando hablo, si yo sacudo el contenido de los bolsillos, si yo estoy constantemente aclarando la garganta, estoy manifestando nervios dentro de mi mensaje. Si yo me toco la nariz o la cara, si yo me retiro, si yo tomo un tono de voz ascendente, si yo muevo los ojos rápidamente, si yo apunto con los dedos, si yo me froto el cuello, la nuca constantemente, si yo golpeo una mano con la otra, estoy transmitiendo inseguridad a través de ese mensaje. ¿Listo? Si yo cubro la boca y los ojos, si yo hablo entrecortado, si yo los trato de cerrar brevemente, si yo sonrío en señal de ruego, estoy transmitiendo sumisión en ese mensaje. Si yo utilizo un tono de voz alta en las conversaciones, estoy hablando de autoridad, de imponer. Si yo entrelazo los dedos, estoy hablando de una actitud hostil. Si yo me tapo la cara, estoy hablando de una falsedad, ¿sí? Son expresiones que a veces las utilizamos, ¿sí? Nosotros tenemos
todas estas expresiones, incluso muletillas marcadas dentro de nuestro lenguaje. Muletillas cuando yo utilizo cierta palabra, cierta consonante, cierto ruido cuando estoy hablando, ¿sí? Pero lo hago constantemente, todo el tiempo que estoy hablando. Eso me genera que haya nervios de pronto dentro de lo que yo estoy transmitiendo. Entonces, todas esas expresiones, que aunque yo las vea muy sencillas, le transmiten al receptor un mensaje de manera errónea, ¿sí? Él está entendiendo algo que yo no estoy queriendo transmitir. Entonces, yo me estoy dando a la vulnerabilidad de esas personas, de ese cliente, en nuestro caso. Estoy siendo vulnerable porque él puede utilizar eso en nuestro mensaje. Entonces, hay que trabajar en ese tema no verbal, en esa comunicación no verbal, frente a esas expresiones que manejamos, ¿sí? No es sencillo, ¿sí? Hay que tomar primero conciencia de que las utilizamos, ¿sí? De que nos expresamos de esa manera. Y segundo, que se vuelve una barrera y un obstáculo. Entonces, hay que trabajar en las mismas, hay que empezar a identificarlas y mejorarlas, ¿sí? Es de tiempo, es de constancia en el proceso, pero lo logramos. Esa es la enseñanza que nos deja esa primera parte de la cartilla. Aquí nos habla de las barreras y obstáculos que dificultan esa comunicación. Entonces, dentro de la comunicación verbal y no verbal, se nos pueden presentar diferentes barreras, que es lo que buscamos trabajar. Y de aquí parte esa actividad que van a hacer de este taller. La primera son las barreras semánticas, ¿sí? La comunicación tiene un código, ¿sí? Ese código, pues, es diferente. Unos lo vamos a hacer a través del lenguaje, a través de palabras, a través de texto, etc. Ese lenguaje o ese código es utilizado por ese emisor y ese receptor, pero puede haber una diferencia entre los dos al utilizarlo y puede que el mensaje no sea comprendido. ¿Cuándo hay un ejemplo de esto? Cuando las dos personas, tanto emisor como receptor, tienen un lenguaje diferente, un idioma diferente, ¿sí? Pues esto va a dificultar que haya la comunicación asertiva, ¿sí? Cuando yo utilizo palabras, ¿sí? Que en mi región, ¿sí? Donde yo me encuentro, tienen un significado diferente al del receptor, ¿sí? Que se encuentra en otra región. Entonces, yo debo entender que el lenguaje debe ser claro, ¿sí? Que el idioma que yo estoy utilizando debe ser claro entre las dos partes y que adicional, esas palabras que yo estoy utilizando son claras para los dos, ¿sí? Eso es una barrera semántica. Una barrera fisiológica. Entonces, aquí podemos encontrar defectos de tipo fisiológico, ¿sí? Dificultades con ese receptor. ¿Sí? Entonces, no se puede comprender el lenguaje. ¿Qué ejemplos tenemos? La fonía, la sordera, la ceguera, ¿sí? Hay dificultades fisiológicas. No quiere decir que yo debo rechazar a ese cliente o a ese proveedor o a esa organización porque se nos va a dar, que se nos presenten personas con esta dificultad. Pues nada, hay que buscar cómo rompemos esa barrera, cómo hago para comunicarnos con ellas, ¿sí? Les doy el ejemplo, a nosotros en las clases a veces se nos presentan estas personas que tienen esa condición, ¿sí? Pues nada, hay que solucionar, tenemos que buscar cómo les transmitimos la información. Entonces yo debo aprender cómo se facilita transmitir ese mensaje a esas personas. Obviamente requiere de un tema de tiempo mayor, tengo que evaluar pues también ese cliente, pero no lo debo rechazar. Yo nunca debo rechazar a un cliente pensando que puede ser un potencial para mí. ¿Listo? Están las barreras psicológicas, las más difíciles de trabajar, ¿sí? Acá están impuestas por el receptor o el emisor. Cualquiera de los dos pueden tener. Acá estamos hablando de emociones, ¿sí? Y cuando entra ese estado de las emociones en la personalidad de esos hablantes, pues la comunicación se hace más difícil, ¿sí? Hay una predisposición para hacerlo. ¿Qué debo hacer? ¿O cuál es el consejo acá? Si yo identifico que hay una predisposición, si yo como emisor tengo un tema emocional que me está afectando, pues no me comunico en ese momento, porque obviamente lo que voy a transmitir no lo voy a hacer de manera adecuada. Si yo como emisor identifico que el receptor tiene un tema emocional, ¿sí? Hay una barrera emocional allí, doy un tiempo para la comunicación, espero, ¿sí? No debo forzar esa comunicación en ese momento porque esa barrera psicológica me va a afectar esa comunicación. Entonces, a veces es mejor retirarnos un momento, esperar que se deba transmitir el mensaje en otra oportunidad y ahí sí lo hablamos. Eso no solamente aplica para el tema
de los negocios. En temas personales, en temas laborales, también es importante tener en cuenta ese aspecto. A veces cuando estamos en un tema emocional, el problema se agranda, ¿sí? Si estamos en una situación laboral, por ejemplo, o en una situación personal. Esperen un momento a que la emoción o ese proceso por el que está pasando la persona, pues se aclare, ya bajemos un poco a esa revolución que tenemos de esas emociones y podamos transmitir el mensaje de manera adecuada. Barreras administrativas en entornos laborales, ¿sí? Se genera con mucha presencia. Cuando yo, por ejemplo, no hago una planeación adecuada, ¿sí? No doy unas pautas específicas como líder de un proceso, pues obviamente todo el mensaje que yo quiero transmitir, pues no se va a llevar de manera adecuada porque hay información que se está reteniendo, porque se ha generado desconfianza con los trabajadores, porque constantemente yo les estoy amenazando de alguna manera, pues todo eso son barreras administrativas que se van a presentar. Esto se hace en ese tema laboral. Cuando hay mucha información, ¿sí? También se puede saturar ese proceso comunicativo y finalmente el resultado no es el que yo estoy presentando. Cuando no se escucha, ¿sí? Cuando hay solamente la acción de oír, pues en ese caso no va a haber una transmisión de un mensaje, entonces simplemente es una barrera. El poder y el estatus, acá el tema de la autoridad, ¿sí? El elevar la voz, el dar mi opinión e imponerla, ese proceso comunicativo pues va a ser negativo en una relación. Los prejuicios, acá cómo ha crecido esta barrera, ¿sí? Aquí el prejuicio es cuando yo supongo o adivino, ¿sí? Algo del mensaje, ¿sí? Le doy un cambio a ese mensaje de una suposición que yo parto. Entonces, ¿cuándo se da normalmente? O que se está dando constantemente, lo evidenciamos en los mensajes de la red social, en un WhatsApp, les voy a dar el ejemplo. Yo estoy enviando un mensaje por WhatsApp. La persona que lo recibe le da una suposición con un tono de lo que yo le estoy transmitiendo, ¿sí? Y supone que yo le estoy queriendo decir algo a través de ese tono que le está colocando al mensaje. Es un prejuicio que tenemos, ¿sí? A veces creemos que nos están regañando en un mensaje, por ejemplo. No, no está pasando eso. La otra persona no lo está enviando de esa manera. Entonces, no hay que suponer, no hay que adivinar, no hay que creer lo que me quieren decir. Es mejor entenderlo, escucharlo, ¿sí? Partir de una buena comunicación. Actitudes negativas. Si yo todo el tiempo estoy diciendo que no, si yo todo el tiempo estoy diciendo que no funciona, que no quiero hacer eso, que el resultado no es el adecuado, pues simplemente el resultado no va a ser tampoco el adecuado. ¿Listo? Críticas destructivas. Acá, pues el hecho de que yo todo el tiempo esté dando prejuicios y negando y esté generando alguna barrera de interferencia a través de esa crítica constructiva, destructiva, no constructiva, pues simplemente estoy separando esa relación que hay entre emisor y receptor. La comunicación no va a ser la adecuada, no va a ser eficaz. ¿Listo? Esas son algunas barreras. Su actividad es determinar barreras que se les presentan a ustedes en la comunicación, de acuerdo a lo que acabamos de hablar. ¿Listo? Ya les explico. ¿Cómo evitamos esas barreras de comunicación? Entonces, es probable, ¿sí?, que esas barreras estén siempre, ¿sí? No quiere decir que ustedes se vuelvan la persona, el emisor más claro en esa comunicación, no quiere decir que ustedes aprendan ya a comunicarse de manera adecuada, no quiere decir que ustedes ya, mejor dicho, mañana van a utilizar esas barreras para trabajarlas y mejorar. No, siempre van a estar, porque no solo depende de ustedes como emisores. El receptor puede plantearles esas barreras. Entonces, ¿qué hay que hacer? Establecer estrategias de cómo manejar esas situaciones, ¿sí? ¿Qué hacer cuando se me presenta una de esas barreras? Entonces, tratar de evitar mensajes, tratar de enviar mensajes claros, ¿sí? Si yo utilizo un código, un idioma, un lenguaje adecuado, tengo en cuenta que puede presentarse una barrera en esto y lo que hago es mejorarla, pues va a ser claro el mensaje. Procurar ambientes que sean adecuados, que no haya ruido, que el diálogo sea claro, que yo no utilice un monólogo, sino, no, eso no, ¿sí? Que sea claro lo que yo quiero transmitir, la comunicación que se establezca, pues sea amena, ¿sí? Se genere un buen diálogo en esto. Aceptar la retroalimentación. Si me están diciendo algo, ¿sí? Como en la metodología que utilizamos anteriormente, pues es una forma de comunicarse a través de esa retroalimentación. Si me están diciendo algo, pues yo
lo tomo, ¿sí? Lo escucho mi mensaje y lo evalúo después, pero siempre debo escuchar, no entrar a discutir. Cerciorarme que el canal que estoy utilizando es el adecuado para ese receptor. Tener disposición de ánimo para comunicarme, ¿sí? Si yo no tengo una buena disposición de comunicación, una buena actitud, pues no va a llegar el mensaje tampoco. Saber escuchar, no imponer mi autoridad, no alzar la voz. Evitar los prejuicios, ¿sí? Entender que la otra persona puede querer transmitir un mensaje y no estoy yo entendiendo lo que quiero. No valerse del poder, la autoridad no, el imponer una opinión no me da para que ese receptor pues tenga ese mensaje de manera adecuada. La invitación, el proceso comunicativo es complejo, pero aunque existen barreras, se pueden trabajar en ellas, ¿sí? Debe haber una comunicación fluida, comprensible, que sustente un diálogo y una retroalimentación. Si el fin de la comunicación es transmitir una idea, entonces el emisor debe trabajar para que así sea, ¿sí? Debe tener una escucha activa, es fundamental en el acto comunicativo. Y aquí la actividad que vamos a desarrollar. Entonces, de este taller que vamos a hacer, una lista en una hojita, ustedes van a colocar el título contando historias y van a escribir 10 dificultades que se presentan dentro del proceso de la comunicación. ¿Listo? ¿Clara la actividad? ¿Clara la información? Profe, Sí, profe. ¿Listo? Sí, señor. ¿hasta qué horas vamos en la clase? Y me toca entrar a trabajar a las 8. Ya vamos a acabar. Esta era la última información. La compañera Amanda manda un mensaje que por favor le dé permiso porque va viajando. Sí, señor, él ya me escribió, ya vi por aquí el mensajito, ya le indico, hay varios que tienen ese problema, ¿sí? No hay inconveniente, lo que les decía, yo entiendo que el tema con ustedes se ha presentado por dificultad de conectividad, porque por los horarios, etcétera. Entonces no hay problema, lo vamos a trabajar de esta manera, ¿sí? Yo les explico la información, ustedes la reciben y realizan las actividades, me las envían por el WhatsApp, ¿listo? No hay inconveniente. Entonces, les acabo de enviar la cartilla de la información para que ustedes la tengan y la actividad 3 en una hoja, entonces hacen la lista, ¿listo? Listo, profe. Sí. En la comunicación. Y le colocan como título de la actividad, si no después se nos olvida, contando historias, ¿listo? Listo. Entonces, esas son las 3 actividades que debemos desarrollar, ¿listo? Son esas 3. Hacen las 3 actividades, me las envían, si la quieren enviar por el grupo bien, no hay problema, si la quieren enviar por interno, no hay problema, yo se la recibo y les voy indicando quiénes van terminando el proceso, es decir, que queden con las 3 actividades. Posterior a eso, vamos a tener otro encuentro que hace parte de esta fase. Ese encuentro son 5 temas, ¿sí? Serían 5 encuentros. Entiendo que por el tema de la conectividad y esto se dificulta, entonces voy a buscar la estrategia de organizarlos de manera que sea, yo creo que en una sesión podamos tocar los 5 temas, ¿sí? De esos 5 temas no es una actividad lo que debemos realizar, sino es un documento que lo generamos dentro de la misma actividad. Yo lo genero, básicamente, ¿sí? Para evitarnos el inconveniente, yo lo genero, ustedes lo que hacen es aceptar el documento, más o menos de esa manera, ¿sí? Entonces voy a buscar la estrategia para que no se tengan que conectar sino a una sesión, ¿sí? Y esto nos facilite el tema y de pronto no tenga que ser constante porque entiendo que tienen labores que realizar, entiendo que hay un tema de formación adicional en el que están algunos. Entonces voy a buscar la estrategia y yo les comento por el grupo, ¿listo? Por ahora trabajamos esas 3 actividades y me las envían en el transcurso del día, ¿vale? Bueno, profe. Bueno, con esto terminamos, ya los dejo descansar. Muchas gracias por haber participado. Cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto a través del interno. Me demoro un poquito porque tengo varios. Ahorita por lo menos me han dejado varios mensajes de los que no se conectaron. Entonces ya voy a entrar a revisar. Entonces de pronto me demoro un poco en contestarles, pero yo les contesto. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Que tengan un feliz resto de día. Que estén muy bien. Gracias, profe. Igualmente, profe. Gracias, Hasta profe. luego. Hasta luego. Muchas gracias, profe.